Jóvenes, buenos días. Continuamos con nuestra clase de biología. Vamos a ver ya lo que es genética. Ahí vamos a mencionar las otras sustancias orgánicas que son los ácidos nucleicos. Pero, ¿qué es genética? La genética es la ciencia de la biología que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de los progenitores a los descendientes. Esa es una de las funciones que se transmiten a través de los genes eh, hacia la descendencia. En este caso, los genes son los responsables de que se manifiesten las características de un nuevo organismo. ¿Qué es un gen? Gen o gene son sinónimos, gen o gene. Gen es una partícula constituida de fragmentos de DNA y que son los responsables de transmitir los caracteres hereditarios de las personas. Aquí se habla de que dependiendo la forma de reproducción es la capacidad de transmitir estos caracteres. Ejemplo, en la reproducción asexual, el término asexual significa aprivativa, sexual, a que no participa el sexo en la reproducción, como son la reproducción celular y la reproducción de algunos otros organismos que no interviene el sexo. Aquí no hay variaciones genéticas porque la información que reciben los descendientes es íntegra. ¿Qué quiere decir esto a diferencia de la reproducción sexual? En la reproducción sexual, bueno, antes que nada, en la reproducción asexual no hay variaciones genéticas, precisamente porque los genes, la información genética llega totalmente. Solamente hay variaciones si se llega a presentar una mutación. ¿Qué es mutación? Mutación es la alteración del DNA como material genético que compone los genes. Todos los genes están compuestos por DNA y si se altera el DNA de los genes hay una mutación. Hemos oído esto hablar ahora con la pandemia, el famoso coronavirus puede llegar a mutar y ser más agresivo. Entonces, ¿qué es mutar? Que su composición genética puede alterarse y tener otras propiedades, ya sean más agresivas, que son generalmente es lo más frecuente. Entonces, en la reproducción sexual, las variaciones se presentan con mayor frecuencia precisamente porque la información llega en una forma detallada y además la unión de los espermatozoides y el óvulo, o sea, estos dos que mencionamos son células sexuales. Cada célula sexual está compuesto por 23 cromosomas. Ahorita esto es lo que vamos a ver y lo que nos interesa. El óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide 23. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras nucleares que están compuestas por dos líneas longitudinales llamadas cromátidas. Y estas cromátidas están repletas, por decir así, de genes. Vamos a adelantarlo, vamos a ver en esta clase, pero por ejemplo, los cromosomas, les digo, tienen dos líneas longitudinales y cuando se aparean, quiere decir que se une un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Y como los cromosomas están repletos de genes, hay una revoltura, permítanme llamarle así, de genes paternos y genes maternos. Y ahí es donde aparecen las características del descendiente que se parece a la mamá o al papá, o un rasgo del papá o un rasgo de la mamá. Y eso es precisamente por el apareamiento de los cromosomas sexuales, cromosomas, tanto genes de los padres y de la madre. Entonces, ¿qué son genes? Son fragmentos de DNA. Los cromosomas son estructuras nucleares. Cabe hacer entender que cada cromosoma tiene cantidad de genes con características específicas. Nada más para que ustedes tengan una idea, la homosexualidad desde el punto de vista genético, o sea, dicen de nacimiento, es transmitido por la madre a través del cromosoma X. Los genetistas han resumido, ¿verdad?, por estructuras a los genes, los han dividido en partes y en una estructura que se encuentra en una de las ramas del cromosoma X de la madre, ahí se encuentra el gen de la homosexualidad. Y hay tantas patologías que aparecen precisamente
como responsables los genes. Bien, entonces los cromosomas son estructuras nucleares que están repletos de genes. Debemos de entender que los cromosomas hay un número determinado para cada especie. Por ejemplo, el ser humano, nosotros tenemos 46 cromosomas. El maíz tiene 20 por ejemplo, la mosca drosófila, que es la mosca de fruta que ha servido como estudio genético, tiene 8. Es por eso que una de los tantos factores por la cual el cruzamiento de dos individuos de diferente especie no hay descendencia. Y ha habido leyendas que se cruza un león con un elefante y que se llega a procrear algo. Eso es mentira precisamente por la cantidad de cromosomas que existen. Entonces, los cromosomas son estructuras nucleares compuestas por proteínas y DNA. Fíjense hasta dónde llegan las proteínas, lo importante que son las proteínas, ¿verdad? Y tienen un material específico, ¿verdad? Que pues cuando hablemos de la división celular vemos cómo se separan estas cromátidas y se vuelven a parear precisamente por la reproducción celular. Bien, entonces hay un número determinado de cromosomas. Cada cromosoma está repleto de genes paternos y maternos. Al hablar de mutación, ya vimos que es la alteración del DNA que compone los genes y que estos genes son los responsables de las características hereditarias de los padres hacia los descendientes. Bueno, entonces, aquí lo que importa, comentábamos que los cromosomas de cada especie es un número determinado. En el caso del ser humano tenemos 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 2 son cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales se ejemplifican con las letras X y Y. Por eso les decía yo que la X, no necesariamente el cromosoma X es privativo del sexo masculino, sino que, del sexo femenino, sino que ahí también juega un papel importante en la definición del sexo. Debemos de saber que el cromosoma Y es el que determina el sexo del individuo, en el caso del ser humano, porque esto que acabamos de mencionar es algo de la selección natural, ya que se han hecho estudios que hay un número un poco mayor de mujeres en relación con los varones a nivel global, pero esto es precisamente porque se mantiene un equilibrio. Pero el cromosoma Y es el que determina el sexo del individuo. ¿Por qué? Porque debemos de saber que en la espermatogénesis, ¿qué es esto de la espermatogénesis? El término espermato significa espermatozoide, génesis, hacer. Quiere decir que donde se desarrollan los espermatozoides, que es en los testículos, ahí la espermatogénesis va a determinar cromosomas que lleven espermatozoides que lleven el cromosoma X y el cromosoma Y. Si un espermatozoide fecunda a un óvulo, o sea, el óvulo siempre su fórmula es XX, y en el caso del varón es XY, pero si un espermatozoide X fecunda al óvulo, la ecuación genética es XX. El descendiente es un descendiente del sexo femenino. Pero si el cromosoma Y lleva la información genética, la ecuación genética sería XY, que sería un varón. Entonces, aquí es importante saber quién es el que determina el sexo y por qué son cromosomas X y Y. Nuestro organismo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas. De los 46, 2 son cromosomas sexuales, XY, y en el caso del varón. En el caso de las mujeres son 44 cromosomas y 2 cromosomas sexuales XX. Entonces, de los 46 cromosomas, 2 son sexuales y los restantes 44 se denominan autosomas. ¿Qué significa autosomas?
que son estos cromosomas, son los que determinan los caracteres somáticos. ¿Qué es somático? Caracteres ya en el individuo, que son caracteres a lo mejor altos, delgados, no sé, obesos, características con las que nace el individuo, son responsabilidad de los autosomas. Los otros dos son cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo. Entonces, estos cromosomas X y Y no son homólogos. ¿Qué significa homólogo? No tanto que sean iguales, el término homo significa igual, ¿verdad? No son iguales, son similares, porque tienen, los cromosomas homólogos tienen la misma información, el mismo tamaño la misma función, pero diferente origen, por eso no son homólogos. ¿Por qué diferente origen? ¿Por qué X y Y no son homólogos? Porque uno es paterno y el otro es materno. Entonces, ¿qué son homólogos? Aquellos que son iguales, que tengan la misma función, la misma información, el mismo tamaño, etcétera. Pero en este caso, los homólogos no tienen el mismo origen. Uno es paterno y el otro es materno, ¿sí? Entonces, que quede claro del número total de cromosomas del ser humano, que son 46, 44 son autosomas y 2 son sexuales. Entonces, podemos definir ahorita qué pasa cuando un espermatozoide se une a un óvulo. Entonces, en este caso, cuando debemos de saber que el óvulo y el espermatozoide son cromosomas sexuales, son células sexuales, son gametos, así se les denomina, pero cada uno de ellos tiene 23 cromosomas. El hecho de que tenga 23 cromosomas el óvulo y 23 el espermatozoide quiere decir que son células haploides. ¿Por qué células haploides? Porque nada más tienen la mitad del número de cromosomas. Estos dos cromosomas sexuales, les decía yo, y que son representativos de los gametos, llevan la mitad de los cromosomas, porque cuando se une el óvulo con el espermatozoide se unen 23 de la mamá o del óvulo y 23 del espermatozoide, y se hace una célula con 46 cromosomas, que ya es una célula diploide. La célula haploide lleva la mitad de cromosomas y son el óvulo y el espermatozoide. Las demás células son diploides porque ya tienen los dos juegos de cromosomas. En el hecho de que se unan el óvulo con el espermatozoide, al unirse, ¿verdad?, se lleva a cabo les decía yo anteriormente, valga la redundancia, una revoltura de genes paternos y maternos que se aparean y se transmiten las características sexuales. Es por eso que ahí es donde se lleva a cabo precisamente la transmisión de caracteres sexuales a través del DNA. Esta unión del óvulo y espermatozoide se lleva a cabo en el tercio distal de la trompa de Falopio. Ahí es donde se une el óvulo con el espermatozoide, y en ese momento que quedan unidos ya se llama célula huevo o cigoto. Y esta célula huevo o cigoto es donde empieza la vida. Sí, lo he mencionado, no creo que sea la excepción. Hace muchos años, cuando en la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, se aprobó la despenalización del aborto, decían algunos legisladores que, pues sí, que se aprobara el aborto, pero hasta las 12 semanas, porque ya a partir de las 2 semanas, según ellos, pues ya era un feto ya formado, aunque sea pequeño, pero ya formado. Pero antes de las 2 semanas, no, hubo un legislador que decía, en el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, pues no hay vida. Y digo, lo que es el desconocimiento, por no decir otra cosa, pero desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide ya empieza una nueva vida. Cabe hacer mención que ahí en el tercio distal de la trompa de Falopio, eso lo vamos a ver más adelante porque está contemplado, ¿verdad? Ahí en ese lugar se lleva a cabo la fecundación, o sea, el inicio de una vida. En ese momento, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, o sea, son dos células en una, se unen dos, queda una, y una célula se reproduce y forma dos. Las dos se vuelven a unir y forman 4, así 4, 8, 6, 16, y es valga la expresión,
bola, una esfera de células sin forma, y esto es una mórula en el que es rica de células madre. Hace muchísimos años, cuando se llevaba a cabo ya el trasplante de células madre, los científicos pidieron que les autorizaran extraer esa mórula ahí, porque es rica en células madre, para fines terapéuticos. Pues no sé a dónde se pidió permiso, pero no se lo dieron. Entonces, esto es importante saber qué son células madre. Las células madre, su nombre lo dice, madre. Hay otro término que es células totipotenciales. ¿Qué quiere decir toti? Todo potencial, tiene todo el poder. Nada más hay que imaginarnos. Un óvulo es una célula, un espermatozoide es una célula. El hecho de que se unan, imagínense, al unirse, en un tiempo determinado se forma un nuevo individuo, con toda la complejidad. Hay fases para unir el cerebro, para unir cada uno de los órganos, a partir de la unión de dos células. Pero en una de esa unión y reproducción se lleva a cabo una reproducción específica en la que se forman células madre. ¿Qué son las células madre? Aquellas células que pueden producir vasos sanguíneos, por ejemplo, pueden producir la vista o componentes del órgano de la visión, algún órgano determinado. Ese es el poder de la formación de una nueva vida. Y es por ello que ahí se forma precisamente, cuando hablemos de los ácidos nucleicos, el DNA, que es el responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿verdad? Ahí es donde, cuando los padres llegan a procrear un descendiente, el DNA paterno y materno pasa al nuevo ser, y el DNA se parte en dos, porque está compuesto por dos cadenas unidas por puentes de hidrógeno. Se separa una de la otra, y una tira se queda en el padre y el otro pasa al nuevo producto, y el nuevo producto sintetiza la otra cadena para formar el nuevo DNA. Esto es bastante importante. Y por ejemplo, el otro ácido nucleico, que es RNA, su nombre es ácido ribonucleico, y el DNA es ácido desoxirribonucleico. Es importante ver esto, lo vamos a especificar en la próxima clase, por qué se llama ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, ADN y RNA respectivamente, porque les decía yo que cada uno de estos ácidos nucleicos están compuestos por tres estructuras: bases nitrogenadas, un azúcar y un radical fosfato. Todo el conjunto de esas tres estructuras forman un nucleótido. Y también hay la formación de un nucleócido, que es base nitrogenada, y el azúcar. Bien, el azúcar del DNA se llama desoxirribosa, y el azúcar del ácido ribonucleico se llama ribosa. Aquí llama la atención, lo vamos a ver, que en la estructura del azúcar DNA tiene un oxígeno, o más bien un oxígeno a comparación del RNA. El RNA le falta un oxígeno para que sea igual al desoxirribosa, y que por eso se llama así, ácido desoxirribosa. Si nosotros quitamos la palabra desoxi, nos queda ribosa. ¿Qué quiere decir desoxi? Que si desoxigenamos este azúcar, queda como ribosa. Esa característica de la falta o presencia de un oxígeno le da características y propiedades sumamente importantes y complejas. Pero lo importante es que estos dos ácidos nucleicos que fueron encontrados o que se encuentran en el núcleo de las células, todas las células tienen estos ácidos nucleicos, todas esas estructuras, ¿verdad? Estos son los responsables de los caracteres sexuales o de las características del nuevo organismo. El RNA lleva a cabo la síntesis de proteínas. Lo importante es que el RNA lo vamos a repetir para que quede claro. El RNA, en su función, es que se convierte en tres tipos de RNA. Un RNA, ya lo hemos mencionado, RNA-M, RNA-T y RNA-R. El RNA-M significa RNA mensajero, es el que recibe la información de qué tipo de proteína se va a sintetizar. El RNA-T es de transferencia, transfiere la información a los ribosomas. Y el RNA-R es RNA ribosomal. Los ribosomas es un organelo, también lo vamos a estructurar más adelante,
y ahí es donde va a intervenir el RNA para la formación de nuevas proteínas. Bien, entonces aquí que quede claro qué son estos conceptos para poder entender lo que es la genética. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras nucleares. ¿Qué son los genes? Fragmentos de DNA en los cuales se encuentran en los cromosomas y que son los que llevan la característica de los individuos paternos hacia sus descendientes. ¿Qué son cromosomas homólogos? Aquellos que tienen el mismo tamaño, la misma información, pero diferente origen. Uno es paterno y otro es materno. ¿Qué es mutación? La alteración del DNA que compone a los genes. ¿Qué son cromosomas sexuales? De los 46 que contiene el ser humano, 2 son sexuales o gametos y los demás 44 son autosomas. Los cromosomas sexuales son los que transmiten los caracteres hereditarios y los autosomas transmiten caracteres somáticos. Entonces, eso que quede claro, ya en la próxima clase vamos a ver cómo se lleva a cabo esta formación del DNA y el RNA con sus estructuras, pero más adelante lo vamos a ver para que con calma ustedes tengan la oportunidad de poder entender estos temas, pero esto es importante para que nosotros pues tengamos una amplia visión de lo que nosotros llevamos a cabo. Bien, pues aquí, jóvenes, si no hay alguna duda, pues aquí la dejamos y y esperemos que pues tengan alguna participación en las próximas clases.